Has caído en el horizonte de eventos con John Michael Godier. Música. En el episodio de hoy, John se une a Daryl Seligman. Daryl Seligman es un becario postdoctoral en astronomía y astrofísica de la National Science Foundation, y el erudito Simon INSF en la Universidad Estatal de Michigan. Sus investigaciones abarcan un amplio espectro de temas en ciencia planetaria y astrofísica, como cuerpos menores del sistema solar, dinámicas planetarias y los orígenes de objetos interestelares. Actualmente actúa como secretario de carrera temprana para el Grupo de Evaluación de Cuerpos Pequeños de la NASA, que contribuye a definir las prioridades de exploración e investigación de la Agencia para Asteroides, Cometas y otros planetas menores. Además, forma parte del Comité de Usuarios del Observatorio Rubin. A partir de agosto de 2025, iniciará una nueva etapa como profesor asistente en la Universidad Estatal de Michigan. Daryl Seligman, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme, John. Daryl, los enigmas químicos de 3I/Atlas. Es un caso extraño y ha virado a verde desde nuestra última charla, y la química parece confusa aunque ese cambio a verde es bastante habitual, pero este parece hacerlo de una forma distinta. ¿Sabes algo al respecto? Sí, creo que lo del cambio a verde, como mencionas, es algo que se observa de vez en cuando en los cometas. Así que fue un poco menos impactante de lo que la gente pensó. Pero en cuanto a la composición, bueno, ha habido varios aspectos que resultaron inesperados, como insinúas. Lo más notable, en mi opinión, fueron las observaciones del JWST. Esa detección de CO2 fue abundante, pero siempre intento recordar que proviene de otro sistema estelar, con condiciones de formación que ignoramos por completo. Tal vez había más CO2 disponible en ese sistema o algo similar. Pero lo que realmente me desconcierta es el ratio de níquel a hierro. ¿Dónde está el hierro? Creo que lo encontraremos y quizá estuviera oculto. ¿Qué piensas tú? Sí. Así que, el tema del ratio níquel-hierro es bastante misterioso. Si retrocedemos un momento, quizá recuerdes que en 2020 o 2021, tardó un tiempo en publicarse, creo que fue en 2021, salió un artículo en Nature donde detectaron algo parecido en 2I/Borisov. No es del todo inédito verlo. Voy a verificarlo rápido. Sí, fue en 2021. Te paso el enlace del paper, pero trataba del níquel atómico en la coma del cometa interestelar 2I/Borisov. Eso dejó perplejos a muchos. Diría que no se le prestó tanta atención hace un par de años, quizás porque nadie sabía bien cómo interpretarlo. Y ahora, con 3I/Atlas, volvemos a ver níquel atómico o ese ratio níquel-hierro anómalo. Parece un patrón recurrente en los cometas interestelares. Exacto. Y yo me atrevo a especular sobre la naturaleza de la supernova que lo pobló. ¿Hay algo que ignoramos sobre la producción de níquel frente a hierro en supernovas? ¿O podría el hierro deplecionarse de alguna forma en el medio interestelar? ¿Sabes, porque este objeto ha estado vagando por ahí durante miles de millones de años en el ISM? ¿Qué efecto tiene eso en un cuerpo así? Hay un montón de interrogantes. ¿Cuál es lo último sobre 3I/Atlas a día de hoy? ¿Algo sobre las observaciones desde Marte? Pues sí, las observaciones marcianas son. Me alegra que lleguemos a eso. Y quiero volver al tema de la composición rara porque hay muchas cosas intrigantes. Una que quizás se haya pasado por alto y merece atención son las posibles explicaciones naturales para el hierro-níquel y el CO2. Las observaciones desde Marte ahora mismo son emocionantes. Lo lamentable es que este cierre del gobierno ocurrió justo unas semanas antes del acercamiento máximo de 3I/Atlas a Marte. Es francamente exasperante. No sé. Ross me mandó mensajes sobre ello. Sí, exasperante, ¿verdad? Quiero aclarar que no formo parte de ninguna misión espacial a Marte. Así que debo ser muy cauto para no hablar en nombre de esas misiones ni como si estuviera involucrado en las decisiones, porque eso está muy por encima de mi nivel. No pretendo representar a las misiones marcianas específicas, pero tenemos esta oportunidad fantástica de observar 3I/Atlas de cerca. No podemos verlo desde la Tierra en este momento. Y realmente es exasperante,
como bien dices, porque justo cuando un cometa se acerca al máximo al Sol, en su perihelio, es el momento en que se desatan la mayoría de los fuegos artificiales. Así que esa es la etapa en la que realmente querrás echar un vistazo, ya que ofrece las mayores probabilidades de captar no solo la actividad más intensa, sino también la visión más completa y auténtica del núcleo. Porque si observas el objeto desde muy lejos, muchas de las sustancias volátiles que cabría esperar presentes podrían estar ahí, pero hace demasiado frío para que se activen. Por ejemplo, detectar una hipercota como el CO a una distancia enorme resulta fascinante, sin duda. Cuando el cometa está tan alejado, eso es intrigante, pero tampoco te da una imagen imparcial de la composición del núcleo, pues el agua ni siquiera debería estar activa. El agua no se pone en marcha hasta que no hace suficiente calor, digamos más allá de los 4 UA. Así que este es el instante ideal para recopilar datos sobre el 3I/Atlas. Ya sabíamos que no íbamos a poder observarlo desde la Tierra en estas fechas, desde que lo descubrimos, porque podíamos trazar su trayectoria prevista. Tan frustrante como sea esta aparición, tuvimos meses para asimilarlo, ¿no? Estábamos molestos por eso, pero al final nos resignamos a que no lograríamos mirarlo desde nuestro planeta en este periodo tan crucial que estamos viviendo ahora. Sin embargo, muchos contábamos con que las sondas en Marte pudieran hacerlo. La buena noticia, que seguro te alegrará, es que, hasta donde sé, con la salvedad de que no quiero hablar en nombre de las misiones, todas las expediciones espaciales que planeaban observar el Atlas en este lapso, es decir, básicamente todas las que tenían capacidad para ello, siguen adelante con esos planes. Todas esas observaciones se están carrying a cabo. El problema es que, debido al cierre del gobierno, no pueden divulgar públicamente los datos ni las imágenes. Por ejemplo, si eres un científico. Bueno, hay ventajas y desventajas de laborar en la NASA, pero yo ahora mismo no soy un empleado oficial del gobierno como profesor en Michigan State, aunque hay un montón de investigadores, sobre todo los que participan en misiones o componentes de ellas, que trabajan en la NASA, en Goddard, en el JPL o similares. Si estás en ese grupo, solo para enviar un artículo a una revista, tienes que pasar por un proceso de aprobación exhaustivo en varias oficinas, según la división de la NASA en la que estés. Mis gatos están armando jaleo de fondo. Suena a fondo curioso. Sí, acabamos de adoptar un gatito y no para de molestar a sus hermanos mayores. Eso era. Perdón si se oye. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Así que hay muchas cosas geniales de currar en la NASA, pero una pega es que, aunque seas coautor de un paper, debes obtener el visto bueno total de distintos departamentos, dependiendo de tu área exacta. Creo que con el shutdown gubernamental actual, ni siquiera pueden proceder a eso, aunque tuvieran las observaciones de las misiones marcianas analizadas y preparadas para salir a la luz, no tienen forma de enviar los resultados a una publicación. Estoy imaginando, sin querer ponerme en la piel de los científicos implicados, por supuesto, que debe ser increíblemente irritante para ellos. Aunque da gusto pensarlo, porque una de las observaciones la hará el venerable Mars Reconnaissance Orbiter, una de mis naves espaciales favoritas de siempre, ya es veterana, pero sigue siendo increíblemente versátil de exacto y, por lo que intuyo, nos ayudará a delimitar el tamaño real del objeto y zanjar de una vez esa cuestión. ¿Crees que eso ocurrirá, o piensas que las observaciones del telescopio espacial Hubble ya lo resolvieron en cuanto al diámetro del núcleo? Sí. Vale. Creo que las observaciones del Hubble fueron muy reveladoras. Sorprendentemente, no obtuvimos una restricción más precisa del tamaño con los datos del HST. Pero ten en cuenta que, en esencia, la forma en que Dave Hewitt configura esas observaciones del HST para un cometa está afinadísima para precisar las dimensiones. Una de las métricas clave para un cometa es el tamaño del núcleo. Y como sabes, resulta complicado calcular el tamaño del núcleo de un cometa cuando solo ves la coma, ¿verdad? Es mucho más sencillo con un asteroide. Dave es un experto en preparar las tomas con el HST para lograr una medición del núcleo. Es complicado lograrlo, pero el método consiste en obtener una imagen lo bastante sensible para captar el coma y eliminarlo de la imagen, de modo que se vea un leve exceso de luz en el centro procedente del núcleo. Así es como se puede establecer,
por ejemplo, un límite superior sobre el tamaño o incluso detectar cuál es ese límite. Por caso, cuando pasó Borisov, Dave consiguió hacerlo con el HST y midió el tamaño del núcleo con cierta incertidumbre, claro, pero con una precisión excelente. Luego, con 2/Atlas, surgió un problema con el HST, creo que fue algo relacionado con los giroscopios. No estoy seguro de los detalles exactos, pero al final solo ejecutaron mucho menos tiempo de observación del previsto. Tendré que verificar las cifras, pero me parece que solo obtuvieron como unos 10 minutos de datos del HST. Deberíamos estar agradecidos de que funcionara tan bien, la verdad, dada la complejidad de la situación. Las observaciones del HST no detectaron el núcleo, lo que básicamente proporciona un límite superior sobre su posible tamaño. Calculo que Dave estimó algo así como 2,3 kilómetros, aunque no lo cites literalmente, puedo consultarlo si hace falta, pero podría ser considerablemente más pequeño, ya que no lo detectaron en realidad. Cualquier dato adicional sobre el núcleo sería muy bienvenido ahora, porque su tamaño revela mucho sobre aspectos como la formación del objeto, los posibles mecanismos de formación y su evolución posterior. Por ejemplo, si hubiera vivido en un entorno como el cinturón de asteroides actual, esperarías que los cuerpos grandes sufrieran numerosos impactos, y algunas colisiones podrían fragmentarlos, lo que generaría muchos más objetos pequeños. Por eso es tan crucial conocer el tamaño del núcleo. No quiero extenderme demasiado, y coincido contigo, John, en lo emocionante que resulta con algunas de estas misiones a Marte y la posibilidad de medir el núcleo. No obstante, no quiero especular en exceso sobre su éxito, porque, evidentemente, tendremos que aguardar los resultados, lo cual es frustrante. Optimistamente, podemos esperar lo mejor, pero de forma realista, hay que recordar que todas estas misiones espaciales, que planean observar o están observando a través de Atlas, ninguna fue diseñada para un cometa interestelar. Por ejemplo, algunas cámaras en Marte tienen más de 20 años. Es impresionante el estado en que se encuentran y que sigan operativas, pero no estaban pensadas para esto. Creo que deberíamos mostrar cierta consideración, no sé si es la palabra precisa, a los equipos que analizan estos datos, porque no es tan sencillo como parece, ¿verdad? Están intentando observar un cometa que, aunque cerca de Marte en el contexto del sistema solar, para los instrumentos de los rovers está a una distancia mucho mayor que los objetos habituales que miden. Así que hay que valorar cualquier información que obtengamos, sabiendo que estos equipos de misiones se esfuerzan al máximo para procesar, analizar e interpretar observaciones de un cometa interestelar que no entraba en los planes de sus instrumentos. Claro. Sí, pero sigue siendo alucinante porque se les ocurrió algo que podían intentar y veremos qué sale de ahí. Aún así, es bastante impresionante, ya que el MRO tampoco fue diseñado para fotografiar otra nave marciana descendiendo en paracaídas y aterrizando. Yo tengo un gran respeto por esa gente y apuesto a que sacarán datos inesperados. ¿Alguna novedad de la ESA y sus sondas? Por ahora, no se está difundiendo casi nada, como sabrás. Estamos en una situación parecida, no del todo como un cierre gubernamental que afecte las operaciones, pero ya sabes que cuando los activos de la NASA o de Estados Unidos fallan, impacta mucho en otros países, porque a menudo hay participación estadounidense, como en muchas de las propuestas para la ISS que incluyen elementos como internacional, ¿cómo se llaman esas cosas? Son como programas científicos internacionales. Así que puedes tener, básicamente, un grupo entero del equipo que sean estadounidenses o de otros países, pero NASA va a estar muy implicada en misiones de algunas de estas naciones aunque no sea la principal. El cierre del gobierno realmente se extiende, se filtra de verdad a todo el ecosistema de activos espaciales globales, el de EOS en el espacio, si me entiendes. Creo que es súper perjudicial, pero ahora mismo podemos estar entusiasmados, como dijiste, con los resultados que van a llegar en las próximas semanas, aunque aún no hay nada demasiado alucinante que contar. Sí, pero me conformo con la idea de que las observaciones siguen en marcha, ¿no? Se está recopilando datos. Solo que la interpretación y publicarlo todo eso está paralizado. Pero la nave espacial sí observó, así que obtendremos algo totalmente, pase lo que pase. Y yo, aunque ninguna de estas naves fue diseñada para esto, también contamos con un conjunto de ellas. Creo que hay 4 naves mirando, y cada una tiene instrumentación distinta.
Eso va a ser interesante. Pero volviendo a la química, déjame hacerte mi pregunta habitual, la que sale de la nada. Cuando un cometa del sistema solar se acerca zumbando y llega a su perihelio mucho más cerca del Sol, digamos que se evapora, ¿eso te dice más sobre el cometa si todo se desintegra al aproximarse tanto al Sol? En general, sobre los cometas. Espera, déjame asegurarme de que respondo a la pregunta correcta. Dices en general, cualquier cometa, no solo uno típico, cualquier cometa, lo que sea, cualquier bola de nieve sucia que entre, ¿es mejor observacionalmente que se acerque lo máximo posible al Sol para caracterizar su química? Entiendo lo que quieres decir. Es una buena pregunta. Así que creo que, en términos generales, la respuesta es sí, con algunas salvedades. Para la mayoría de casos, sí, y la razón es que, básicamente, lo que intentaba explicar antes sobre obtener la visión más completa del núcleo del cometa. Vamos a retroceder un poco. Cuando un cometa se acerca al Sol, ¿verdad? La superficie recibe más radiación solar, lo que significa más fotones del Sol impactando, se calienta y más hielo se convierte en gas y sublima. Lo que pasa es que cuanto más cerca estás del Sol, más cálido será y empezarán a sublimar diferentes tipos de hielos. Por ejemplo, cuando estás muy lejos del Sol, solo vas a. Cuando estás más allá de unas 4 unidades astronómicas, como 4 veces la distancia Tierra-Sol, ni siquiera vas a ver agua de verdad. El agua no se espera que sublime con vigor porque no hace suficiente calor para eso. Así que cuanto más cerca del Sol, más caliente estás y entonces, es como que una vez que alcanzas la temperatura para que un cierto hielo sublime, siempre estás por encima de eso. Ese hielo, si está ahí, si sigue en el núcleo del cometa, debería seguir activo. No puedes ponerte demasiado caliente, pero si estás demasiado frío para que un hielo se active, simplemente se apaga. Lo fundamentalmente más revelador que puedes aprender de un cometa es que diferentes hielos hay, pero sobre todo cuáles son las proporciones de esos hielos entre sí. Por ejemplo, cuánta agua hay comparada con CO2. Así que solo la detección de CO2 es, mientras que la detección de CO2 por el JWT es un gran logro científico. Es un descubrimiento impresionante. Lo realmente potente es la proporción de CO2 a agua. ¿Cuánto CO2 hay comparado con agua? En ese sentido, cuanto más cerca del Sol, absolutamente mejor para interpretar la composición de cualquier cometa, porque esas proporciones son lo que realmente te dice las cosas básicas sobre ese cometa. En cierto modo, esas proporciones son más fundamentales para el núcleo del cometa que la detección de cualquier especie individual por sí sola. Y esas proporciones, como son fundamentales para el cometa, también te indican cosas como dónde pudo formarse. Por ejemplo, si mides, esto es solo un ejemplo, pero si mides que un cometa tiene una cantidad muy alta de agua comparada con la de CO2, cuando estás lo suficientemente caliente para que todas esas especies estén activas, entonces sabes que, si hubiera más CO2, estaría sublimando activamente como el agua. Eso te dice de forma básica que el núcleo del cometa tiene más agua que CO2. Y eso indica que probablemente se formó en regiones más cercanas del sistema solar, por ejemplo, porque si se forma en una zona más próxima, potencialmente podrías formarte donde el agua, el hielo se congela, pero el CO2 no se congela. ¿Tiene sentido eso? Sí, lo tiene. Sabes, acabo de darme cuenta de que es un momento fascinante para los cometas porque no se trata solo, ya sabes, del C/2019 y 4 Atlas que está pasando. También hay 2 cometas del sistema solar, ¿verdad? Eso es detectable a simple vista o con prismáticos en este momento. Todo al mismo tiempo. Sí, es impresionante. ¿Has conseguido ver alguno de ellos? Todavía no. Creo que me va a llevar unos días más localizarlos al atardecer, o ver uno o dos, lo que sea que pueda hacer al anochecer. Pero voy a intentarlo con unos prismáticos de 10x50, y si logro una posición precisa, sacaré el telescopio. Intentaré captarlos con prismáticos grandes porque, pero el problema es, Darl, que para mí está estropeado porque vi visualmente y fotografié y todo lo demás el Alebop y nada ha llegado a ser tan espectacular. Así que estoy como, un viejo cometa a simple vista ya no me impresiona. Sí, ya no.
Me arruinaron desde los 90 con el cometa Hale-Bopp. Bueno, mi siguiente pregunta es esta. Vale. El pico solar que muestra el C/diagonal 2019 y 4 Atlas, que a mí me hizo pensar en un calentamiento preferencial de algún tipo. ¿Qué opinas del mecanismo, ese que llaman anticola, pero no es exactamente una anticola? Eso es un fenómeno diferente. Es algo de perspectiva con los cometas. Pero esto es algo que el cometa está haciendo de verdad. ¿Qué crees que es? ¿Piensas que es solo algo preferencial y direccional respecto al Sol y la composición del objeto? Hay varias posibilidades, ¿no? Y solo para aclarar, hablas del chorro solar directo, como hace un par de meses ya teníamos indicios, pero el hecho de que la forma de la cola parece apuntar hacia el Sol. Sí. De una forma u otra parece que sí, eso es a lo que me refiero. Sí. Sí. Por cierto, eso podría haber cambiado. Quiero decir, no lo sabemos, quizás ya haya desaparecido, pero fue una característica curiosa. Bastante inusual. Sí, creo que lo mencionamos. Sí, lo reportamos, estuve en algunos artículos que lo reportaron, pero básicamente todas las observaciones desde el principio, desde que lo descubrieron hasta hace un par de semanas, cuando dejamos de poder observarlo desde tierra. Todas coincidían en que la forma de la cola era así, como apuntando en esa dirección concreta. Así que, primero, no es algo sin precedentes, ¿verdad? Ves cosas así en cometas del sistema solar, no es lo más habitual en general, la forma de la cola puede contarte diferentes cosas sobre los procesos físicos y las propiedades físicas de lo que impulsa la sublimación. Así que, una cosa clásica que oirás, bueno, no sé si todo el mundo la oye de forma clásica porque no sé cuánto aprenden habitualmente sobre cometas, creo que no mucho, pero porque ahora estoy un poco desencantado ya que estoy dando astronomía introductoria en Michigan State por primera vez. Así que, estoy como, claro. La gente aprende lo más básico. Pero eso no es del todo cierto porque la mayoría no cursa astronomía introductoria. Pero una de las cosas clásicas que oirás es, vale, un cometa tiene una cola que apunta alejándose del Sol, ¿verdad? La razón es que una vez que el material se desprende de la superficie, recuerda que hay hielo que se calienta y sublima, produciendo un flujo saliente, pero también hay pequeñas partículas de polvo. Así que polvo es nuestro término general para cosas desde rocas de milímetro hasta guijarros de centímetro, hasta partículas de polvo de micrones. Tenemos todo tipo de material arenoso, rocoso, como de cantos rodados que se desprende también. Lo que pasa, es que eventualmente la presión de la radiación del Sol. Los fotones solares golpeando la cola empujan a algunas de las partículas de polvo en esa cola y las alejan del Sol. Y así, básicamente, una forma de entender qué está ocurriendo es que muchas veces, cuando ves esas colas magníficas apuntando lejos del Sol, ese material en realidad salió primero hacia el Sol y luego fue empujado porque lo más natural, si piensas en lo que pasa en la superficie del cometa, el lugar más lógico para que el hielo escape en primer lugar es hacia el Sol porque, si imaginas el cometa, si piensas en la superficie del cometa, la parte que está iluminada por el Sol, si imaginas que miras el núcleo de un cometa. Si colocas el Sol de manera que sus fotones solares iluminen una de las mitades del planeta, verás que en cualquier momento, la mitad de esa superficie está recibiendo luz solar. Esa zona es precisamente la que experimenta el calentamiento más intenso en ese instante. Por eso, en esa parte iluminada, uno esperaría que el hielo se forme de forma básica, el hielo se sublima, se desprende de la superficie y se desplaza hacia el Sol. Una vez que ocurre eso, la presión de la radiación solar entra en juego, es decir, los fotones solares impactan en las partículas de polvo que están en la cola del cometa y las alejan del Sol, arrastrando consigo parte del gas. A menudo, cuando observas las colas de los cometas apuntando lejos del Sol de forma tradicional, se debe simplemente a que la presión de la radiación ha actuado sobre ellas después del desprendimiento. En el caso de TRES y Atlas, no está del todo claro qué está pasando exactamente. Creo que necesitamos más datos. Básicamente, no hemos tenido ocasión de realizar simulaciones numéricas o informáticas detalladas para determinar con precisión qué podría generar la morfología de la cola que estamos observando, ya que depende de factores como, por ejemplo, ¿a qué distancia estabas del Sol? ¿Cuánto calentamiento recibiste?
¿Qué tipos de hielos había? ¿Y qué clases de granos de polvo permites en la coma? Pero por el momento, diría que esa característica de la cola dirigida hacia el sol probablemente nos revela algo sobre las propiedades físicas de los granos de polvo que se desprendieron. Como los granos de polvo. Es posible que esos granos fueran de tamaño mayor. Sabemos que en 2/diagonal Borisov ocurrió algo similar, los granos de polvo eran considerablemente más grandes que los de los cometas del sistema solar. La explicación de eso aún está en el aire. Pero si pasa algo así, no se verían tan afectados por la presión de la radiación, y resulta mucho más fácil observar una cola hacia el Sol si hay granos de polvo más grandes de ese tipo. ¿Tiene sentido? Sí, lo tiene. Puedes visualizar este proceso imaginando la nieve bajo el Sol. Si está al Sol, se derrite más rápido que la nieve en la sombra, ¿verdad? Porque recibe luz solar directa. Así que se calienta. Por eso, inicialmente, se movería preferentemente hacia el Sol, pero el Sol actúa como una tormenta de viento que la empuja hacia atrás. No solo hay presión de la luz, sino también partículas del viento solar, toda clase de elementos que la repelen y forman la larga cola típica de un cometa. Una de las cosas fascinantes de los cometas es que, al atravesar esa cola, pueden generar una lluvia de meteoros. Eso significa que también puedes recolectar muestras de ella. Sobre todo las partículas y el polvo, porque yo quiero algo de ese polvo de Trace y Atlas. Podemos lanzar una misión para recolectar muestras después, en el lugar por donde pasó, y quizás capturar unas pocas partículas de Trace y Atlas. ¿Es factible una misión así para obtener polvo tanto tiempo después? Me refiero a, digamos, 2 siglos más tarde. Vale. Sí. Esa pregunta tiene varias partes y quiero asegurarme de cubrirlas todas. Primero, me encanta tu analogía con el sol y la nieve en el suelo calentándose. Todo el mundo puede relacionarse con eso. ¿Respondí suficientemente a tu pregunta anterior? La de la cola. Vale. Seguro. De acuerdo. Tenía un par de ideas que me vinieron a la mente. La primera, bueno, soy un poco parcial, ¿no? Porque, acabamos de... El 1 de julio estaba obsesivamente trabajando en Trace y Atlas y un grupo de nosotros preparamos ese primer artículo sobre el descubrimiento del objeto en los primeros días. Pensaba exactamente lo que preguntas, ¿cómo conseguimos una muestra de este objeto? Era obvio que tendríamos muchas observaciones, ¿sabes? Es muy emocionante, genial que tanta gente se esforzara tanto para obtener datos justo después del hallazgo, y todo eso es maravilloso e importante. Pero en los primeros días, pensaba, ¿cómo vamos a conseguir? ¿Cómo lo dijiste, Ion? Era como, ¿cómo obtener un par de trozos de Trace y Atlas o unas pocas partículas? Sí, solo un par de granos de polvo es lo que quiero. Exacto. Así que, la primera cosa que mencionas son las lluvias de meteoros. Los cometas del sistema solar sí producen lluvias de meteoros. Tendrás cometas, especialmente los que se acercan a la Tierra, que generan colas cometarias grandes y luego la Tierra a veces atraviesa esas colas, que se expanden en direcciones diferentes. Los meteoros normalmente se dirigen en distintas trayectorias y luego se dispersan tanto que apenas se distinguen. Pero de vez en cuando surgen lluvias de meteoros asociadas, y los especialistas en radar que miden y siguen estos fenómenos meteorológicos las detectan. Hay estaciones de seguimiento de meteoros repartidas por todo el planeta y también en el espacio que vigilan estos eventos. Puedes examinar esas observaciones, y los expertos hablan de lo que denominan la radiancia, es decir, desde qué orientación impactan las partículas de los meteoritos en la Tierra, y ver si se relacionan con algún cometa conocido o un asteroide activo. De esa forma, si hay cometas o asteroides activos de los que caen fragmentos a la Tierra que podrías recoger si resisten la entrada en la atmósfera y se convierten en meteoritos. Por eso pensé, vale, creo que fue. Esto es un poco bochornoso admitirlo, pero después de como unos 5 días, no sé, el 5 o el 6 de julio, todo aquello fue un lío porque no pegué ojo en ninguno de esos días ya que solo escribía ese artículo, aunque también podría ser que estuviera un poco chalado. Me planteé, oye,
veamos si podemos conseguir algún meteorito o si es factible que el cometa Atlas haya dejado o deje algún material meteorítico en la Tierra. Creo que la respuesta es un no rotundo, por desgracia. Pregunté a algunos expertos en meteoros si había la menor posibilidad y me dijeron algo como, Darryl, ni en 1.000.000 de años, porque se aleja tanto. Está tan lejos que no hay forma de obtener material del cometa Atlas en la Tierra. De hecho, tenías muchas más probabilidades de que material de Mu-69 aterrizara aquí, ya que se acercó tanto a nuestro planeta. Aunque no mostrara una cola evidente, suponemos que expulsaba material por esa aceleración no gravitacional, y habría sido mucho más sencillo porque pasó muchísimo más cerca. La proximidad a la Tierra es lo clave para que queden restos meteoríticos. Así que, sí, no hay esperanza con el cometa Atlas, lástima. En retrospectiva, es bastante evidente porque, claro, hay un montón de cometas en el sistema solar y no todos generan material meteorítico. Sabemos que hace falta una configuración especial para producir una lluvia de meteoros. Ya de por sí, es algo infrecuente entre los cometas del sistema solar, y los interestelares son aún más raros. Por tanto, es extremadamente improbable que un cometa interestelar cualquiera deje material meteorítico. Ahora bien, creo que también ibas por ahí, ¿es posible enviar una nave espacial para tomar medidas in situ? ¿Quieres que hable de eso también? Sí, pero vamos a ponernos locos, Darryl. Te voy a superar. Te lanzo una pregunta que seguro que ningún científico de cometas ha oído en un canal de YouTube. Imagina un mundo ideal con un cometa grande que pasa, uno considerable con suficientes cráteres, como mencionamos antes, y una misión de retorno de muestras lista para interceptarlo. La lanzamos y la recogemos. Ahora, por accidente, capturamos una muestra de meteorito, un condrito carbonáceo en la roca lunar de Apolo. ¿Es mínimamente posible? Perdona, eso de antes. Mi gato se ha sentado en el teclado. Eso explica todo ese lío. Es fascinante. El gato está intrigado. Yo tengo uno igual, pero mi estudio está separado de la casa, así que el gato duerme plácidamente al sol, sublimándose como un gato sublimado. En fin, supongamos que enviamos la misión de retorno de muestras a un objeto interestelar lo bastante grande como para haber recibido impactos de meteoritos de su sistema estelar original. Podríamos terminar con un banquete de materiales de ese sistema de origen, de cuando aún estaba allí recibiendo bombardeos, y diferenciarlos diciendo, mira, esto se parece a un condrito, pero está pegado a una bola de hielo, esto es distinto. ¿Una muestra aparte? ¿Se podría sacar 2 por el precio de 1 en una misión de retorno de muestras de un objeto interestelar? Sí, es una pregunta de locos, pero súper interesante sin duda. Nunca se me había ocurrido esa posibilidad de verdad. Pero, presumiblemente, podríamos usarla como argumento para convencer a la NASA de armar algo y chocar contra un cometa interestelar. Parece improbable, pero no hay razón para descartarlo del todo. No se me ocurre ni una sola razón de peso que me haga pensar que eso no va a funcionar de ninguna manera. Vale, retrocedamos un momento, John. Si alguna vez llegamos a ese punto en el que tú y yo podamos charlar en directo sobre los hallazgos de una misión a un cometa interestelar, creo que mi labor en esta vida habrá llegado a su fin. Estaría más que contento solo con haber logrado enviar algo a un cometa de otro sistema solar, quién sabe, tal vez recuperarlo. No me molestaría en absoluto si en las muestras que traigamos de un cometa interestelar no encontramos material de micrometeoritos o de condritos carbonáceos. Sería un logro impresionante, tanto en el plano científico como en el de la ingeniería, y un hito para la humanidad, si pudiéramos lanzar una expedición espacial a un objeto así proveniente de otro sistema solar. Y si estamos en esa tesitura y la gente discute sobre cómo interpretar los datos, me parece una situación ideal. Claro que es posible, aunque creo que lo más complicado, en realidad, sería acceder a ese tipo de material, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, si imaginamos algo como Atlas, que se mueve a una velocidad brutal. Cuando escribimos ese artículo, el alumno de pregrado que asesoro, Atsuhiro, lo preparó y acaba de ser aceptado. Detallaba qué clase de nave podría realizar un acoplamiento con 3 Atlas. Lo hicimos hace unos meses, cuando todavía era viable. Demostramos que,
si hubiéramos lanzado algunas de esas sondas hacia Marte antes de finales de septiembre, habríamos podido interceptar 2/diagonal Atlas sin mayor problema. Ahora eso probablemente sea imposible, pero en su momento, el paper lo armamos en las primeras semanas, así que pensábamos que igual se podía enviar algo. El rollo es que el objeto va rapidísimo. Si das un margen amplio para errores, considerando que solo tienes unas semanas para llegar y no años para planificar la trayectoria y todo eso, necesitas un colchón grande para fallos. Eso implica que, con un cometa interestelar cualquiera, es mucho más probable chocar con la cola que con el núcleo, porque, como ya hemos comentado, esa cola se expande por la presión de la radiación o por el propio desgasificado del cometa. Es superdifusa y ocupa un volumen enorme en el espacio, mientras que el núcleo es un blanco minúsculo. Así que, ojalá vivamos en un futuro, digamos en 10 años, donde estemos topando con cometas interestelares por todos lados y lanzando misiones sin parar. Sería fantástico. Pero para la primera expedición espacial que mandemos a uno de estos, hay muchas papeletas de que solo capturemos la cola, ¿verdad? Y si te quedas solo con la cola, estás un poco sesgado en lo que analizas. Quiero decir, cuando pasas por la cola, sí, pillas algo de la superficie que se ha soltado y ha venido de viaje, pero en realidad estás explorando el hielo que se sublima, y ese material, sin duda, es primigenio. Es el hielo original del que se formó el cometa o con el que se acumuló en su origen. Totalmente posible, oye. Es una idea alucinante, John, pero sí, es factible que un cometa interestelar que cruce nuestro sistema solar traiga consigo material tipo meteorito de colisiones con otros objetos en su sistema natal, y que parte de eso se haya pegado a la superficie. Tienes como un batiburrillo loco, ¿no? Un surtido o una muestra variada, como si el cometa fuera su propio recolector de muestras, básicamente eso es lo que propongo. Y mi idea general, Darl, es pillar una buena ración de material de otro sistema estelar porque te lo traen directamente a casa. No hace falta que vayas tú. Ya ha hecho el viaje espacial por ti. Pero voy a subir la apuesta otra vez, Darl. Así es como funciono. Una misión tripulada, allá en el futuro lejano, a un cometa interestelar que esté desgasificando. Te apuntarías a esa aventura e intentarías ser la primera persona en pisar, por decirlo así, otro sistema estelar, aunque el bicho esté soltando dióxido de carbono y un montón de gases. ¿Lo harías? Creo que no podría negarme. Suena a algo de lo que escribirías un libro, como una novela de ciencia ficción, pero lo flipante es que podría no ser ni siquiera ficción, quiero decir, algo así como. Tal vez algo así ocurra en vida nuestra. O sea, ya no es pura ciencia ficción, supongo, porque de verdad estamos debatiendo sobre lanzar naves espaciales a un cometa interestelar, ¿no? Sí, creo que sí. En fin, me costaría mucho rechazar algo así. Aunque no tengo el menor interés en ir al espacio, si surgiera la chance de observar de cerca uno de esos objetos y ser de los primeros en acercarme, o mejor, el primer ser humano en inspeccionar un cometa interestelar tan de cerca, ¿cómo ibas a decir que no? Claro. Y se pueden imaginar otras opciones. Por ejemplo, si se trata de un asteroide interestelar, ya sabes, uno que va zumbando por ahí y hemos llegado al punto de explotar asteroides, alguien podría pensar, me pregunto si hay platino en ese bicho y salir a extraer material interestelar para fundirlo. ¿Lo sabes? Sí. Lo sabes. Perdón, ¿habías terminado o ibas a añadir algo más? No, solo. Solo me quedé en blanco y solté una risita, como suelo hacer. Vale. Otra idea es que, bueno, yo me estoy apartando del cargo, pero sigo siendo más o menos la coordinadora logística para principiantes en el grupo de evaluación de cuerpos menores de la NASA, o sea, el ESBAR. Básicamente, la NASA organiza estos grupos de evaluación, que son como. Celebramos un par de reuniones al año, reunimos a todos los científicos de la comunidad y elaboramos un informe con lo que más nos urge que la NASA haga, y ellos responden a eso. Hay una sección entera dedicada a esto en el ESBAR, puedes buscarlo si te pica la curiosidad. Todo es público. Así que actualizamos documentos con metas públicas, como las prioridades de financiación que queremos que la NASA impulse. Dentro del ESBAC hay un apartado específico para la exploración humana.
Y por exploración humana, como el SBAC se centra en cuerpos menores, hablamos de cometas y asteroides. En concreto, hay mucho entusiasmo en la NASA por explorar estos objetos con humanos, como aterrizar en un asteroide o un objeto cercano a la Tierra, y una razón es la explotación de asteroides, pero el motivo principal es que lo ven como un paso previo a Marte. Así que no es una locura total lo que planteas. Tenemos científicos serios, la NASA muestra un interés real en enviar astronautas a asteroides. Por tanto, aunque suene un poco descabellado, no es algo imposible como ir a un asteroide o cometa interestelar. Bueno, creo que esa propuesta caló hondo en el ámbito político, porque Barack Obama la mencionó. Vamos a un asteroide, y al final no salió nada. Pero fue algo que se planteó en su momento. Supongo que Era bastante cría cuando Obama lo dijo, tenía menos de edad de instituto, así que no seguía mucho la política, la verdad. Me lo perdí. Yo, por desgracia, andaba por los 30. Bueno, da igual. Ahora, la siguiente duda sobre el 3I/Atlas y su composición química. ¿Sugieres o prevés que, a medida que avance la química, empecemos a detectar reacciones interesantes de especies químicas? Porque asumo que eso es lo del níquel, un compuesto de níquel que se forma a partir de otros elementos. ¿Esperas que este fenómeno evolucione? ¿Y qué anticipas después de que pase por el Sol? ¿Crees que este objeto cambiará de naturaleza tras su perihelio, su punto más cercano al Sol y su máxima tasa de sublimación? Sí, es una pregunta interesante. Tienes razón. Iba a mencionarlo antes sobre el hierro y el níquel. A primera vista, esa detección de níquel resulta extraña, porque cuando lo observaron, el 3I/Atlas estaba demasiado lejos del Sol para que el níquel se vaporizara así como así. Así que me intriga la química. ¿Qué más está pasando? Exacto. Sin duda, la explicación es que ocurren reacciones químicas que generan el níquel. Hay varias vías posibles, como redes químicas distintas para producirlo. Aún no está claro del todo cuál es, pero en general, los expertos en cometas lo engloban en procesos no térmicos, o sea, no hace suficiente calor para que el níquel se evapore solo, pero hay otros mecanismos en juego. Hay una química fascinante en la coma de un cometa. Seguro que es eso lo que estamos viendo, aunque la red química precisa para llegar ahí no está del todo claro en este momento. Sí. Pero es alucinante de verdad porque estás lidiando con un objeto mucho más antiguo que el sistema solar mismo, eso es lo que me inquieta. Me pregunto, vale, ¿cuáles eran las condiciones del universo para la creación de estrellas y discos protoplanetarios, discos de escombros y todo lo que da lugar a planetas en aquella época en comparación con la actual? ¿Hubo algún cambio? ¿Hemos tenido unas cuantas supernovas más cerca de nosotros? ¿Eso varía con el tiempo? ¿La forma en que la Vía Láctea genera objetos sólidos va evolucionando? No, eso es un tema fascinante. Sí. No, tienes toda la razón, Ion. Ese es el quid de la cuestión. Y desde la ciencia de exoplanetas, sabemos que sí ocurre. Por ejemplo, una de las reglas más conocidas o tendencias empíricas en toda la astrofísica de exoplanetas es que tienes más probabilidades de detectar un Júpiter caliente si hay mayor metalicidad, si observas una estrella con niveles altos de metales, lo que implica una cantidad total mayor de elementos pesados. La explicación obvia es que, claro, había más metales en el disco también porque la estrella los tenía en abundancia. Así que se formaron más planetesimales, cometas, asteroides, y en última instancia, planetas. Sin embargo, como bien dices, a medida que la Vía Láctea envejece, se producen más supernovas que enriquecen el medio interestelar con metales. Una hipótesis es que, en realidad, a medida que pasa el tiempo, las estrellas se cargan de más metales en ese enriquecimiento. Por eso, esa dependencia de la metalicidad o el hecho de que sea más habitual ver un Júpiter caliente alrededor de una estrella rica en metales podría deberse simplemente a que se formaron más de estos en la Vía Láctea reciente. Este cometa interestelar 3I Atlas es probablemente mucho más viejo que cualquier cosa que hayamos visto en el sistema solar hasta ahora, aunque hay algunas salvedades que deberíamos mencionar, pero iba a una velocidad brutal en el infinito, lo que al menos encaja con que tenga miles de millones de años, quizá incluso más antiguo que el sistema solar en sí.
Así que podría provenir de uno de esos sistemas planetarios que se gestaron mucho antes, en una vía láctea de baja metalicidad, cuando aún no habían estallado muchas supernovas para cargar la galaxia de metales. Tal vez su composición resulte extraña en comparación con los cometas del sistema solar porque se originó en un disco con mucho menos metales y fue uno de esos casos raros y atípicos que surgieron. No sé, solo estoy lanzando ideas, pero ¿entiendes a qué me refiero? Sí. ¿Y en qué zona de su disco se formó? Bueno, al ser tan rico en dióxido de carbono, probablemente se originó bastante lejos de su estrella, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que dije al principio del episodio, que quería centrarme en las observaciones del JWT. Así que fue el JWC y el SPEREX los que detectaron el CO2. Fue Swift el que captó el O y el H2O. Pero sí, el alto ratio de CO2, especialmente respecto al agua, es bastante notable porque, en esencia, si lo ves en bloque como H2O, CO2 y CO, esos son los tres principales impulsos de la actividad en los cometas. Puedes imaginarlo como que la presencia de esas sustancias te indica la posición en el disco respecto a sus respectivas líneas de nieve. Para que te hagas una idea, la línea de nieve del H2O en nuestro sistema solar está cerca de Júpiter. La del CO2, alrededor de Saturno, y la del CO, por Neptuno. El hecho de que tuviera mucho CO2 pero poco CO y potencialmente poca agua sugiere que se formó en un punto ideal. Sí, en las afueras, pero no en las más extremas. Porque si hubiera nacido más lejos, el carbono preferiría ser CO en vez de CO2. Creo que lo que hace tan impactantes esas observaciones de CO2 es que indican que el Tracy Atlas debió venir de una región bastante estrecha en su disco protoplanetario. Así que, aunque con un cometa interestelar no puedas rastrearlo hasta su sistema de origen, te revela un montón de detalles específicos sobre el entorno donde se gestó el Tracy Atlas. ¿Crees que llega a tanto como para deducir el tipo de estrella cerca de la cual se formó? O sea, es evidente que lo más probable es que fuera una enana roja, pero ¿piensas que el perfil podría variar si se originó en un sistema de una estrella tipo F o algo así, y que podríamos extraer ese detalle de un objeto interestelar como este? Sí, de hecho, eso es justo en lo que está trabajando mi estudiante de posgrado ahora mismo. La respuesta corta es afirmativa. Probablemente no se pueda rastrear con exactitud un cometa interestelar hasta una estrella específica porque las órbitas en la galaxia son un lío caótico. Pero sí se puede estimar de forma aproximada la distancia o la velocidad con la que entra en el sistema solar, y eso más o menos indica el tipo de estrella de la que proviene, ya que las estrellas más antiguas de la galaxia suelen desplazarse a mayor velocidad de media. Luego está el detalle de la química, que lo vincula a una zona concreta del disco. Creo que lo clave es integrar toda esa info, coges todos esos datos por separado y los unes, y la composición química del cometa te delimita una área reducida en el disco, que tiene que coincidir con lugares donde el CO2 esté congelado pero no el CO ni el agua. Eso varía según la temperatura de la estrella. A eso le sumas los datos de la velocidad de entrada, y así deduces qué tipos de estrellas son los más probables de origen. Y puedes ir un paso más allá, una vez que has acotado los tipos estelares y las regiones de la línea de nieve en el disco de donde podría venir, por ejemplo, si supones que lo expulsó un planeta gigante, miras lo que sabemos de la ciencia exoplanetaria y ves que estrellas tienen más probabilidades de albergar un gigante en la posición adecuada para lanzar un objeto rico en CO2 como el Tracy Atlas. Así quizás llegues a identificar las estrellas anfitrionas más plausibles. Pero estate atento, que eso está en marcha. Mi estudiante de doctorado, Tessa Frankie, con la que supongo que ya has charlado en el programa, está precisamente en ello ahora mismo. Deberíamos tener resultados en un par de meses. Lo espero con ganas. Vale, Gerald. Gracias por venir otra vez y quedo a la espera de charlar de nuevo mientras perfilamos más el Tracy Atlas y los futuros objetos interestelares, ahora que el Vera Rubin está operativo. Por supuesto. Gracias, John. Gracias, Ross. Un placer estar aquí. Event Horizon y mi canal ya están disponibles como podcast en Apple Podcast, Spotify y membresías de YouTube, con episodios sin anuncios anticipados, extras y contenido para dormir.
Apúntate ya haciendo clic en los enlaces de abajo según tu plataforma. Calor. Calor. Música, aplausos, música, calor. Calor. Música, calor. Calor. Música,